Bendito sea el Rey de Gloria, alabado sea Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Bendito sea, déselo fuerte, hermano, porque le vamos a dar algo bueno al Señor. Bendito sea Dios. No podemos darle a media. Bendito sea Dios. Alabado sea el Rey de Gloria. Y qué bueno, hermano, le hemos cantado al Señor. Hemos podido, ¿verdad?, sentirlo cuando sintieron la presencia del Señor. Oh, Dios, porque cuando nosotros le cantamos al Señor con libertad, hermano, es decirle que lo gozamos. Pero cuando venimos ahí viendo a ver quién no vino, hermano, no lo gozamos. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Sean bienvenidos, hermanos, cada uno de vosotros, ¿verdad? Alabado sea Dios, nuestra hermana Noelvi con su compañero. Bendito sea Dios. Es un placer tenerle aquí con nosotros. Bendito sea nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano David, su compañera. Bendito sea Dios. Y todos, hermanos, todos aquellos que no les miento por nombre, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sean bienvenidos a este lugar. Bendito sea Dios, amigos que están en medio nuestro. Bendito sea Dios. Ahora es el día donde usted puede llevarse a Cristo en su corazón. Ahora es el día cuando nosotros podemos nacer de nuevo. Bendito sea Dios. Porque el venir a Cristo, hermano, las cosas cambian. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Déjeme decirle que nuestra hermana Noelvi, ¿verdad?, recuerdo cuando vino y primera vez y segunda vez ya que reconcilió, bendito sea Dios, y qué lindo haya estado ella, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y ahora está su compañero con nosotros, bendito sea Dios, y esperamos que Dios toque ese corazoncito, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque no es cuando nosotros queremos, hermanos, es cuando Dios toca ese corazón, ¿verdad? Así es que, ¿verdad?, apreciamos que Él esté con nosotros para poder escuchar esa palabra. Y yo he hablado con Él, hermano, bendito sea Dios, y Él dice que un día, dice, así que, ¿verdad?, estamos orando por Él, ¿verdad? Bendito sea Dios, alabado sea Dios. También quiero decirles, hermanos, que nos da gusto de tener a nuestra hermana Cristina, nuestro hermano, ¿verdad?, Vladimir, que estuvieron pasando por momentos difíciles, bendito sea, enfermedades, hermanos, cosas de las cuales, ¿verdad?, nosotros estamos expuestos. Así es que nos alegramos de verle y que estén con nosotros, bendito sea Dios. Sí, hermanos, y así todos, ¿verdad?, somos bienvenidos. Así es que, como dijo nuestro hermano, a poner atención ahora a ese mensaje. Ese mensaje, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, un joven, ¿verdad?, que esforzado, hermano. Decirle que desde el momento que, ¿verdad?, yo lo conocí, un varón que, ¿verdad?, está peleando la buena batalla. Porque cuando los jóvenes están peleando la buena batalla se nota, hermano, bendito sea Dios. Están ahí, ¿verdad?, en la brecha, bendito sea Dios. Así es que, ¿verdad?, sí, nuestro hermano Roberto con cada uno de vosotros, hermanos, y a poner atención a esa palabra, bendito Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermanas, pueden ponerse sobre sus pies, por favor. Doy gracias al Señor por estar aquí con ustedes. Amén. Amén. Y a nuestros hermanos de la iglesia que me acompañan. Y les voy a pedir, por favor, que abra su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12. Y cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. 2 de Samuel, capítulo 12. Amén. Amén. Y me gustaría que meditáramos en las consecuencias del pecado, las consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas. Amén. Y 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado. Mire qué tremendo, hermanos. Y criado, dice, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, esta corderita que tenía este hombre pobre. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice la Biblia, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y no sabía quién era David todavía. Le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, mire lo que decía David, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Imagínense, este hombre del que hablaba David no tuvo misericordia. Y entonces
Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Mire, aquí está el pecado. Porque tuviste, pero hace una pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos habla y nos ministra. Y nos habla, Señor, por medio de este pasaje de su siervo David. Señor, hombre que usted perdonó, un hombre conforme a su corazón, pero que cometió este terrible pecado. Y Señor, la Biblia dice que mire que esté firme, que no caiga. Esta palabra, Señor, no es solo para los amigos, pero es para todos nosotros que estamos acá, de que nos guardemos para ti, Señor. Que el tiempo de tu venida está cerca, Señor, que hoy más que nunca, que la maldad ha aumentado. Nosotros tenemos, Señor, que aumentar, pero en el espíritu, en amor, en unción y en poder. Y yo le pido, mi Dios, que la iglesia sea bendecida con el poder de su Espíritu Santo, que mis hermanos sean bendecidos, Señor, que la palabra dé fruto, de asiento a 60 y a 30 por uno, Señor, que los talentos que usted ha puesto en mis hermanos, los dones espirituales, Señor, ellos los puedan usar y puedan dar fruto, que esos hermanos que se han reconciliado las semanas pasadas puedan servirte cada día más, Señor, que los amigos que han venido hoy por primera vez puedan tener una experiencia personal contigo, y que tu Espíritu traiga convicción. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, por amor a su nombre. Le pedimos bendición, mi Dios, para mi hermano pastor, los diáconos, Señor, los servidores de esta iglesia. Y en el nombre de Jesús yo le pido de que, Dios mío, sea una bendición muy especial. Amén y amén. Ven, hermanos, pueden sentarse. La palabra del Señor dice en 2 Samuel capítulo 11 de que un día David se paseaba por su terrado. David ya era un hombre ya mayor. La Biblia dice de que cuando él era joven, la Biblia dice, gracias hermano, de que David era un pastor de ovejas. Entonces David pastoreaba las ovejas y tocaba arpa también. Y cuando el rey Saúl se rebeló contra el Señor, y la Biblia dice de que el rey Saúl era atormentado por malos espíritus, dice la Biblia de que buscaron un joven que tocara el arpa y que Jehová estuviera con él, y que los criados rápido dijeron el nombre de David. O sea, él era un joven, hermanos, cuando era un adolescente, conocido porque la presencia del Señor estaba con él. Cuando, hermanos, él crece un poco, cuando él es joven aún pastoreando las ovejas, la Biblia dice de que Dios le habló al profeta Samuel y le dijo de que de los hijos de Isaí, que era el padre de David, él tenía el rey de Israel. Y dice la Biblia que cuando Samuel entra a la casa de Isaí, ve al hermano mayor de David y dice: este es el ungido de Jehová, porque era alto y era fuerte. Y el Señor le dice: no mires lo alto de su tamaño, ni lo fuerte, ni lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho, dice. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, dice, porque el hombre mira lo que está delante de él, pero Jehová mira el corazón, dice la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, Dios escogió a David. Dice la Biblia que 7 hermanos de David pasaron delante de Samuel, y Dios dijo: ninguno de estos es. Y le dijo Samuel al papá de David,
a Isaí, le dijo, ¿tienes otro hijo más? Y la Biblia dice de que le dice, sí, tengo otro, está allá con las ovejas, llámalo, dice, porque no vamos a comer sin que él venga. Y la Biblia dice que cuando entra este muchacho que era rubio, dice, de buen parecer, dice la Biblia de que el Señor le habló a Samuel y le dijo, úngelo, porque este es, y derramó la unción sobre él, y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, vino sobre David desde aquel día. Nosotros estamos bajo una promesa que está en Joel 2:28, que dice que Dios en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne, hermanos. Gracias a Dios. Pero en aquellos días, hermanos, no se derramaba así porque Cristo no había muerto en la cruz. Entonces solo venía sobre ciertos reyes o sacerdotes, y David era uno de esos escogidos por Dios. Era el ungido de Jehová, dice la Biblia. Había una unción sobre él. Y si usted ha leído la historia, hermanos, después que Dios le unge a David por rey, y luego va al palacio, y después viene cuando él pelea contra Goliat, y todo el pueblo tenía miedo, pero él no tenía miedo. Cuando dicen amén, amén. Él era valiente, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice la Biblia. Él, hermanos, fue valiente. Él fue a pelear contra el enemigo. Y hermanos, con la onda, ¿verdad? Le pegó, hermanos, justo en la cabeza a Goliat. Gracias, hermana. Y hermanos, dice la palabra del Señor de que David le cortó la cabeza después al gigante. Y se comenzó a hacer grande su nombre en Israel. Dios lo comenzó a engrandecer. Dios lo comenzó a levantar. Y la Biblia dice que Saúl le agarró envidia a David y lo comenzó a perseguir para matarlo, hermanos. Y en los salmos usted lee que David dice que a veces pasaba noches enteras llorando, dice la Biblia. Me persiguen sin yo haber hecho nada malo, dice él. Y todas las dificultades que David pasó, pero ahí Dios estaba preparando a David. Amén. Y llegó el tiempo cuando David se hizo rey de la tribu de Judá y después de todo Israel. Y Dios, hermanos, le dio en el capítulo 7 de segunda de Samuel, por medio del mismo profeta Natán, Dios le dice de que de su descendencia iba a venir uno que iba a reinar por siempre, y su nombre es Jesucristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios lo había bendecido. Este hombre tenía tanta bendición de Dios y muchas más, como dice el pasaje, Dios tenía para él. Y Jesucristo iba a nacer de la descendencia de este hombre, hermanos. Y Dios le dijo de que no iba a faltar descendiente de él que se sentara en el trono siempre, hermanos. Imagínense como todos nosotros, ¿verdad? Los hermanos que tienen hijos quieren que sus hijos sean bendecidos y sus nietos. Pues Dios le había prometido todo esto a David si ellos caminaban en el camino del Señor. Pero David, hermanos, no sabemos qué pasó, pero hubo un descuido espiritual de él. La Biblia dice de que él tenía que estar donde los reyes estaban en la batalla, pero él estaba en el palacio, dice la Biblia. Él no estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Él no estaba donde Dios lo quería tener, hermanos. Y cuando nosotros no estamos en el lugar donde Dios nos quiere tener, estamos expuestos a fracasar. El mundo no es para nosotros, hermanos. Los jóvenes y las discotecas no son para nosotros, hermanos. Ni escaparnos de las escuelas para ir a todo tipo de fiesta, hermanos. Dios nos ha llamado a santidad. La Biblia dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces David, hermanos, estaba ahí. Y usted sabe la historia. Vio a la mujer, dice que se paseaba por su terrado, y vio a la mujer bañándose. Y tuvo deseo de ella. Y si usted lee el pasaje, él ya tenía otras mujeres. En aquellos tiempos, hermanos, y aún Dios les había dicho que no tuvieran muchas mujeres, pero ellos tenían más. Hoy en nuestros tiempos ya no, ¿verdad? Dijo el Señor: dejará al hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y si hay uno que tiene más aquí, pues en el nombre de Jesús, arrepiéntanse, porque hoy vamos a ver las consecuencias que trae el pecado, hermanos. Pero él tenía más, y dice la Biblia que le vio la de este hombre y manda a llamar quién es. Y lo terrible, hermanos, es que dice la Biblia que era la mujer de Urías Eteo. Ahora, ¿quién era Urías Eteo? La Biblia dice, hermanos, una vez que yo estaba leyendo y voy viendo los valientes de David, y veo que el último nombre que aparece en esta lista de los mejores soldados, de los más fieles, de los valientes de David, aparece el nombre de Urías Eteo. Entonces, este hombre valiente era un hombre fiel. La traición de David al tomar a esta mujer, cuando él sabía de quién era mujer, era algo terrible, y desde ahí comenzó mal. Pero él la llama, hermanos. Por eso dice Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, dice. También dice Jesús en otra parte, hermanos,
de que si nuestros ojos, que es lámpara del cuerpo, está en tinieblas, cuánto más las tinieblas que hay en ti. Y también Jesús dijo de que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere de que lleguemos a cometer esas clases de pecado como el que cometió David. Amén. La Biblia dice, hermanos, ya el pecado había tomado el corazón de David, lo manda a llamar, tiene relaciones con ella, queda embarazada. Después, hermanos, dice, bueno, vamos a llamar al esposo, a Urías, para que venga a pasar con ella. Lo manda a llamar, pero el hombre, hermanos, es tan fiel que él dice, ¿cómo voy a estar yo con mi mujer cuando hay otros en guerra, hermanos, peleando por el pueblo de Dios? Yo no voy a hacer tal cosa por amor al rey, dice todavía, hermanos. Amén. Y David lo emborracha encima. Aleluya. Otro pecado más. Amén. Y después de eso, hermanos, lo trata de mandar y se queda durmiendo allá afuera con los criados él. Qué humilde era, ¿verdad? Amén. Y después encima, hermanos, viene él y hace una carta con un sobre, hermanos, como que yo agarré una carta aquí con un sobre, y viene y se lo doy a Urías y le digo, vaya a dárselo al general del ejército, y se la da sellada con el sello del rey. Y lo que el pobre Urías no sabía era de que para matarlo a él era esa carta. Y lo ponen al frente de la batalla, hermanos, contra los hijos de Amón. Y cuando se puso los recios, David había escrito en esa carta, apártense de él, aléjense de él para que lo maten. Y murió ahí. Y le mandan el reporte al rey. Y le dicen, murió ahí Urías Eteo también. No les pese esto. Dile a Joab que no pese esto. Que era necesaria esta derrota, pero vienen triunfos. Y él comienza a excusarse, hermanos. La mujer está embarazada, pasan los 9 meses. David, en secreto, encubriendo ese pecado. Pasan los 9 meses, hermanos, nace el niño, y como al año aparece Natán, con la historia que acabamos de leer, del hombre pobre que tenía una corderita y el otro que tenía muchas. Y la Biblia dice de que David se enojó, ¿verdad? Y dijo, este no tuvo misericordia. Y el Señor le dice por medio de Natán, tú eres aquel hombre. Y vinieron todas las consecuencias de su pecado. Y si la Biblia, hermanos, nos enseña de que esto le pasó a este hombre, hermanos, a nosotros también se nos dice en 1 Corintios 10:12, mire que el que esté firme, que no caiga, dice la Biblia. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice la Biblia. Entonces, hermanos, el problema es de que la Biblia dice de que una de las consecuencias del pecado es de que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. La carne, hermanos, como lo llama la Biblia, es atraída al mal. Por eso al niño, vea, desde que es pequeño, hermanos, se le enseña a hacer el bien y no el mal, porque el mal como que ya lo trae uno. Y le miente al papá. Y hermanos, y los pleitos a veces en la escuela. Y el adolescente se comienza a rebelar contra el papá y piensa que sabe más que el papá. Y todos, vea, todos cometimos esos pecados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lastimosamente. Gloria a Dios. Hermanos, y comienza el pecado y comienza la rebeldía, y por eso es que nuestros países están como están, por consecuencias del pecado también. Entonces la palabra del Señor, hermanos, nos enseña, por ejemplo, Romanos capítulo 7, Pablo dice, las cosas que quiero hacer no hago, porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo, dice él. Entonces la carne es débil. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto a orar, pero la carne es débil, hermano. ¿Quién nos incomoda cuando está orando unas 2 horas, hermano? Que siente que le duele una rodilla a la otra y esto y cuesta porque es difícil. Pero por eso dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Dios es a negarnos, hermanos, de las obras de la carne. Negarnos, hermanos, cuando el apóstol Pablo en Gálatas 5:19 creo que es, donde él comienza a dar la lista de las obras de la carne, hermanos, él dice adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, inmundicias, pleitos, disensiones, herejías, chismes, y él comienza a decir, todos estos pecados, hermanos, son muy destructivos para nuestras vidas y vienen como natural, o sea, por la carne, hermanos. La carne nos impulsa a pecar. Pero hermanos, ante tal situación,
La Biblia dice de que Dios nos da su Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y en este cuerpo pecaminoso, hermanos, gracias a que Cristo murió en la cruz y nos lavó con su sangre, Él ha depositado un tesoro, dice la Biblia, en vasos de barro, que es su Espíritu Santo. Cuando dicen amén, el Espíritu Santo, hermanos, nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice la Biblia. El Espíritu, la Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por eso es que cuando a un amigo le hablan del Señor, él dice: cuando esté listo, hermano, voy a ir a la iglesia. Cuando esté listo, voy a aceptar a Cristo. Pero, hermanos, ¿cuándo va a estar listo si en su propio cuerpo mora el mal? Nunca va a estar listo. Por eso Jesús dice: venid a mí, tal como estáis, trabajados, dice, cansados, que yo te voy a hacer descansar. Entonces, tal como usted está, hermanos, tiene que venir a Cristo. Y Él, hermano, si usted se arrepiente, le va a dar el regalo del Espíritu Santo para comenzar a trabajar en su vida. Amén. Y quizás hay gente, hermanos, con la que yo me he topado, de que me dice: yo no quiero dejar de pecar porque disfruto el pecado, dice. O el pecado me es deleitoso. O disfruto mis maldades, dice. Pero, hermanos, la Biblia dice que las maldades, David dijo, mis maldades me han alcanzado. La Biblia dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar también. Y el que siembra para la carne, o sea, para el pecado, de eso va a cegar corrupción. Amén. El que siembra para el Espíritu, de eso va a cegar vida eterna. Amén. Hermanos, nosotros somos llamados a sembrar para el Espíritu, porque el pecado trae consecuencias. Porque el pecado, hermanos, no es nomás y como piensa la gente del mundo: bueno, yo hago esto y hago esto, y le gusta hablar del pecado, pero de las consecuencias no. Hermanos, me acuerdo que cuando yo venía creciendo, a la par de mi casa vivía una muchacha americana, buena familia, ella no tenía vicios ni nada, íbamos a la escuela, y ella pues se había guardado para su futuro esposo que iba a ser. Y un día, hermanos, ya cuando nos recién nos graduamos de la high school y comenzamos a ir al community college, ella se fue, se metió con un muchacho, comenzó a fornicar, y cualquiera diría: no, pues ese es solo un pecado así, todas las muchachas lo hacen, no importa. Pero después de eso, hermanos, la primera vez que ella fue con ella, él la hizo caminar hasta su casa, porque después él lo regó por toda la escuela, se burló de ella. La hizo caminar hasta su casa. Después que tuvo relaciones con ella, la sacó por la ventana y le dijo: andate, no te quiero ver. Porque el joven que anda buscando una muchacha solo para eso, al nomás la tiene, la desprecia después. Y la lanzó, hermanos, la humilló. Después ella buscó a otro, malo, peor, comenzó a hacer drogas. Lo descubrieron sus papás, se fue de la casa, siguió en pecado, siguió en drogas, dejó la escuela, perdió sus estudios, perdió todas esas cosas. Y de repente, como a los años, llega de regreso a la casa con el ojo, hermanos, de que le había golpeado el muchacho, le había quebrado el hueso de aquí, se lo había dejado tan horrible, lo andaban buscando para meterlo preso. Nos dejaron flyers en todas las casas con fotos del muchacho, buscándolo, y que si lo mirábamos ahí, llamáramos a la policía. Y, hermanos, y todo esto pasó porque ella, hermanos, parecía tan sencillo el primer pecado: oh, todos lo están haciendo. Pero ese pecado la llevó a más cosas y a más cosas y a más cosas. Y cuando ella vino a sentir, su vida era un infierno verdaderamente. La Biblia dice de que el que hace pecado es esclavo del pecado. Que la gente puede decir: voy a pecar un rato y después me voy a salir, o después me voy a ir a reconciliar a la iglesia. Hermanos, ¿qué garantía hay de eso? ¿Cuántos dijeron: voy a pecar y voy a regresar a reconciliarme, y no han vuelto jamás? Y después su familia destrozada, o sus futuros destrozados. Por eso, joven que está aquí, la juventud es para sembrar. Cuando dicen amén. Y en vez de darle su juventud al diablo, désesela a Dios, que Él paga bien cuando dicen amén. Hermanos, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Los jóvenes acá, jóvenes que quieren estudiar y no saben qué estudiar porque es bien difícil escoger, fíjense de Dios y no en su propia prudencia. Amén.
El otro día conocí a una señora que cocinaba y me dice, mi hija ya cambió 4 veces de carrera y ella trabajando duro y sacando el dinero del bolsillo, ¿verdad? Y todo eso. Y yo le dije, lee este proverbio, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Bendito Dios! No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tus huesos, dice. Y da una gran bendición después ese proverbio capítulo 3. Hermano, si nos fiamos de Dios, los jóvenes, y los viejos también, ¿verdad? Amén. Otro trabajo quiere agarrar otro trabajo o usted también puede estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Nunca es tarde. O Dios lo ha llamado al ministerio. Usted siente un fuego por predicar, hermanos, la palabra del Señor. Pues ore y dígale, Señor, guíame. Guíame, yo quiero que tu espíritu me guíe. Hay una palabra ahí en Apocalipsis que dice que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar, y la que Él cierra, nadie la puede abrir, hermanos, la que Él cierra. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta hacer esa oración. Si tú me abres una fuerza, que sea la que tú quieras, Señor, no la que yo quiero. Porque yo un montón de veces he querido cosas que Dios no me las da y después, gracias, Padre amado, que no me diste lo que yo quería. Cuando dicen amén, hermano. Y hay cosas que uno ni se imagina que Dios le da y dice, gracias, Señor. Porque Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Gloria a Dios. ¿Sabe? Israel estaba en un cautiverio cuando Dios le dijo eso. Pero ellos estaban en un, hermano, Jerusalén destruido. Y Dios, a pesar de todo eso, les dice por medio de Jeremías, yo tengo pensamientos de bien, de paz, dice, y no de mal, para darles el fin que esperan. Dice, entonces vendréis a mí, dice Dios, me invocaréis, me vas a encontrar si me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, cuando usted busca a Dios de todo su corazón, cuando usted es joven, se dedica a buscar a Dios con todo su corazón, mire, Él dice que Él enderezará nuestras veredas. En otras palabras, va a haber momentos de flaqueza quizás, de debilidad, hermanos, de que usted como humano va a cometer errores, decisiones quizás un poco equivocadas, pero si busca la dirección de Dios, Él va a enderezar su vereda. Gloria a Y Dios, como dijo David, aleluya. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu Amén, misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor va a cumplir su propósito en esta juventud cuando dicen amén. Amén. Y en nosotros también. Entonces hay personas que pueden decir, no, el pecado es tranquilo, es sencillo, o es diversión. No, porque trae consecuencias. Siempre, siempre, siempre trae consecuencias. Y en la vida de David, hermanos, si le hemos leído el pasaje, en primer lugar, este pecado trajo consecuencias para la nación, porque él era el rey. Y cuando Dios, hermanos, esto va para los hermanos, Amén. Dios lo ha puesto en un puesto de que usted, por ejemplo, usted es padre de familia, ¿verdad? Más adelante vamos a verle esto. Pero quizás usted tiene un privilegio en la iglesia. Usted es un diácono, un servidor. Usted está sirviendo a Dios. Quizás, no sé si tienen grupos en las casas ustedes, reuniones en los Amén, hogares, amén. células, grupos familiares. Y quizás usted es el que está al frente de ese lugar. Dios lo tiene ahí. O donde quiera que usted esté sirviendo. O como a nuestro hermano pastor acá. Usted es responsable, hermanos, también por el lugar donde Dios lo tiene. David era responsable de esta nación. Y Dios le dijo que por culpa de su pecado siempre iban a estar en guerra. Hermanos, y lo hemos visto en la Biblia, cuando un rey malo se levantaba, ¿qué pasaba, hermanos? Cuando un rey idólatra se levantaba, toda la nación se comenzaba a corromper tras él. Mire lo que está pasando hoy con este hombre lleno de racismo y de odio. Se está corrompiendo la gente tras él. Y por eso la Biblia dice de que nosotros debemos orar por los gobernantes y los que están en posiciones, hermanos, de gobierno, para que vivamos en quieta y en piedad, dice la Biblia. Entonces nosotros somos llamados a orar por el gobernante que está. Y ¿sabe qué, hermanos? Quizás hasta Dios lo puede salvar. Amén. Pero si Dios lo salva, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento cuando dicen amén. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Ese hombre, hermano, no puede ser cristiano si él no está dando frutos dignos de arrepentimiento cuando dicen amén. Pero la Biblia, hermano, dice que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
En segundo lugar, tuvo un problema en su familia, porque el mal se levantó de su casa, dice la Biblia. Y si usted ha leído, hermanos, el problema que David comenzó a tener con sus hijos. Hermanos, cuando usted y yo pecamos, también ahí están los que tienen hijos, sus hijos y su esposa. ¿Y cuántas veces se ha visto? Por ejemplo, yo conozco un señor de que él va a la cárcel y este señor me estaba contando de que él tenía su esposa, sus hijas, sus hijos, bien bonito su hogar, y apareció una mujer, hermanos, que le comenzó a hablar y él se fue tras esta mujer. La esposa los encontró, se deshizo el matrimonio. Hermanos, los hijos se comenzaron a perder, ni se quisieron graduar de la high school la mayoría de ellos. Y el hombre se fue con la mujer, se fue de Anápolis, se fue allá por Brooklyn, por Baltimore. Y cuando él se fue allá, nomás ya la mujer que el hombre tenía antes, como que entra un espíritu de revancha, de quererme desquitar lo que este hombre me hizo, y se fue a meter con hombres. Y cuando ya la mujer vio de que le había destruido todo, lo dejó, se fue con otro. Casi siempre que una mujer busca a hombres casados, solo llega a destrozar los matrimonios. Y luego ella se va. Y el hombre se quedó solo. Sus hijos bien mal. Él mal. Culpable. Hermanos, ni se puede acercar bien a Dios por todo lo que él ha hecho. Entonces el pecado trae consecuencias. No es más. No es solo la emoción del momento. No es solo lo que el diablo pone, porque el diablo es mentiroso, dice la Biblia. Y padre de mentira. Y él vino para hurtar, para matar y para destruir. Es como las personas que les gusta tomar, que son borrachos, y que agarran un carro y salen borrachos manejando, hermanos. Eso trae consecuencias también. ¿Cuántas veces un borracho ha ido a pegarle y ha ido a matar a una persona inocente? ¿Cuántas veces por andar borrachos hay gente que ha terminado deportada? ¿Cuántas veces por andar borracho, hermanos, la gente ha terminado tan mal? Porque, hermanos, todo lo que la Biblia dice que no hagamos es por nuestro propio bien. Cuando dicen amén, es porque Dios quiere el bien para nuestras vidas. Y el pecado de David, sobre todo, tuvo un gran problema y trajo grandes consecuencias a su relación con Dios. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Se escondieron de quién? Del Señor. ¿Qué hizo David cuando él pecó? Por un año. Imagínense, hermano, él que había dicho que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Él que había dicho una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por un año lejos. Hermano, él había probado lo que es estar en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios había estado sobre él. La gracia de Dios. Y después él haya alejado, hermano, completamente. ¿Usted cree que él se sentía bien? El Salmo 32 dice que había una enfermedad en sus huesos, dice. Mis huesos envejecieron, dice él. Había una frustración. Si usted ve cuando le habló Natán ahí, que rápido se enojó. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, rápido nos irritamos. Y comenzamos a criticar y comenzamos a señalar, y no, es que yo no voy a la iglesia por culpa de aquel o de aquella o de aquella. Hermano, ¿usted cree que Jesús hubiera dicho yo no voy a morir por culpa de este, y mira cómo es este? Él dio su vida porque no lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos. Y si Él dejó el cielo para venir acá a morir por nosotros, ¿cómo no vamos a esforzarnos por venir a un lugar tan bonito como esto, hermano? Que es precioso. Y ni frío está haciendo hoy, gracias a Dios. Hermano, la Biblia dice de que David, por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 51, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿verdad? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y hermano, él dice: quita tu rostro, dice, de mis rebeliones. Y él comienza a pedir. Lo primero que él pide es que Dios quite y borre su pecado. Y si usted vio, cuando él dice pecado contra Jehová, dice la Biblia: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque el perdón es instantáneo.
La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la consecuencia del pecado viene siempre. No es como que... Bueno, hermanos, yo robé una tienda antes de venir acá, pero le pedí perdón al Señor cuando me arrepentí ahí. Salgo allá afuera, me va a agarrar la policía, hermano. Voy a tener que ir a pagar porque trae consecuencias. Un pecado siempre. Y es más, dice la Biblia que para nosotros los cristianos, Dios al que toma por hijo lo disciplina, dice la palabra de Dios también. ¿Y por qué trae Dios disciplina a nuestra vida? Porque Dios no quiere que sigamos en lo mismo. ¿Por qué? Hermano, Dios compara la relación como el padre al hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, usted vio a mi hermanito la vez pasada que vino, ¿ya? Y una vez, hermanos, que yo lo estaba viendo, y él, gracias a Dios, ha salido bien tranquilo. Yo fui el que fui un poquito más, vea, difícil. Y viendo al niño, hermanos, y estaba leyendo el Salmo 103, que dice que como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Cuando miré al niño, hermanos, Dios habló a mi corazón tan claro y me dijo, dejarías de amar a Daniel se llama mi hermano, por si él cometiera un pecado, o si él hiciera drogas, o si él llegara a hacer algo malo, lo dejarías de amar. Y aunque no soy el papá de él, hermanos, pero yo dije en mi corazón, no lo dejaría de amar, oraría más por él, lo buscaría más, para que él venga a la iglesia. Y sabe, hermanos, después el Señor me hizo ver a mí, así es Él conmigo también. Hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, ¿cómo nos busca Dios? Yo he visto gente que anda, se está escondiendo, ya viene el pastor, dice, ya vienen los hermanos, escondiéndose, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios te anda buscando. Quizás usted anda descarriado y bueno, hasta viendo aquí, ¿por qué? Porque Él lo invitó a alguien. ¿Por qué? Porque Dios te está buscando, hermano. Que estás aquí hoy. O quizás usted no es cristiano. Hermanos, usted recuerda de la última vez que yo vine, que les conté del accidente que tuve en mi pierna. Y me recuerdo, hermano, la primera vez que yo fui a una iglesia fue porque a mi mamá le llegaron a decir, nosotros vamos a una iglesia, ella es cristiana, evangélica. Y ya sabe uno cómo es allá, no me hablen de eso. Entonces le dijeron, mamá, y oran por los enfermos. Lleve al niño, que oren por él. Y me llevaron, hermano. Tenía 7 años, todavía me acuerdo. Mi mamá fue sola esa vez, conmigo. Una media sillita de ruedas me llevaron. Y me acuerdo que había un muchacho ahí. Y él me levantó, hermanos, y me pasaron al frente. Y oraron por mí. Y yo me acuerdo que yo solo con mis ojos abiertos y miraba. Y hermanos, después me gustaba ir a la iglesia. Y le dije, mamá, me gusta ir a la escuela dominical, me gusta estar ahí. Pero me acuerdo de que mi mamá la comenzaron a molestar, mi abuela y mis tías. Y la comenzaron a poner presión a mi mamá. Y dejó de ir. Y nos venimos a Estados Unidos. Y cuando venimos a Estados Unidos, como que Dios, hermanos, nos buscaba y nos buscaba. Y sabe, lo terrible es que yo luchaba por no aceptar a Cristo, hermano. Si es que yo a veces sentía las ganas del llamado, me trataba de agarrar de la silla, trataba de hacer cualquier cosa. Yo no voy a aceptar a Cristo. Imagínense qué malo era, hermano. Pero la misericordia de Dios, hermano, sobrepasa todo entendimiento. Y, hermanos, llegó el día donde el Señor me alcanzó, con el poder de su Espíritu Santo. Entonces a veces uno se endurece, ¿verdad? Y gracias a Dios vine a los 16 años, hermano. Y hasta me puedo pensar, hubiera venido un poco unos 2 años antes, decía yo. Hubiera crecido en la iglesia quizá. Imagínense qué bonito el niño de que 10 años, ¿dónde está? Allá está. 10 años, ¿verdad? Aquí en el Evangelio, el otro niño, hermano, tan bonito. Ya está un poquito más viejito, ¿verdad? Todos los niños aquí cuando dicen amén. Los hermanos, aleluya, que el Señor los bendiga. Hermanos, qué privilegio más grande es nuestros niños crecer en el Evangelio y ser bendecidos en la iglesia. Yo creo que lo que más me gusta venir aquí a la iglesia, hermanos, aquí donde ustedes ven los niños alabando al Señor. De ellos es el reino de los cielos. Hermanos, qué lindo es que la alabanza no tenga impedimento, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, qué precioso es ver a los niños. Y David, después de que pide que sea borrado su pecado, dice él. ¿Y con qué se borran nuestros pecados, hermanos? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Y después David pide
crea en mí un corazón limpio, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque el corazón de David había estado sucio por causa de sus pecados. Hermanos, me acuerdo de un predicador que dijo esto, dice, el pensamiento, dice, se convierte en sentimiento y de ahí sale un comportamiento. Y el hermano nos decía, ten cuidado con tu mente, dice. Por eso dice la Biblia, y Pablo dijo, en todo lo bueno, dice, todo lo amable, todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8, ¿por qué? Porque si desde aquí, hermanos, si desde sus ojos usted mira cosas malas y las retiene y comienza a pensar en ellas o en una maldad, quizás alguien hizo un daño y usted lo piensa, porque el diablo le va a volver a recordar el daño que te hicieron, o en el pasado te hicieron algo y quizás pasó hace 20 años, pero lo comienza a pensar y siente la misma rabia y el enojo que sintió hace 20 años, y Satanás comienza a maquinar las mentes de las personas. Eso se convierten en sentimientos. Y Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo de que del corazón salen los adulterios, los hurtos, las malas palabras, los asesinatos, todas estas cosas, maldades del hombre, de aquí salen. Entonces por eso David pedía un corazón limpio, que Dios limpiara su corazón. Y después dice él, y eso es lo que me gusta, hermanos, no quites de mí tu Santo Espíritu. A diferencia de Saúl, de que Saúl no quería perder el reino, no era la presencia de Dios lo que le importaba. Pero David, hermanos, aunque cometió este pecado tan horrible, estos pecados que él cometió, él en medio de todo, cuando volvió al Señor, él lo que le pidió es que no le quitara la presencia del Espíritu Santo de su vida. Porque, hermano, él sabía de que era lo más precioso que había. Él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, le dice él. Porque la salvación produce gozo. Cuando dicen amén? Hermano, cuando usted camina bien con Dios, hay gozo. Cuando dicen amén? Gozo en el trabajo, cuando dicen amén. Gozo en el carro, gozo en la casa. Pero cuando estamos mal, cuando digo mal, quizás no tiene que ser un pecado así tan horrible. Quizás hay resentimiento en su corazón. Quizás hay una actitud de altivez en su corazón. Quizás menosprecia a alguien. O cualquier cosa que haya así. Hermanos, usted no va a poder disfrutar, ni yo voy a poder disfrutar de la relación con Dios a plenitud, a gozo, mientras hayan pecados no confesados. Hermano, cuando usted viene delante de Dios, como la prédica del enojo la última vez, ¿se recuerda? Señor, yo estoy luchando con esto, yo quiero vencer, yo me humillo, y le habla a su familia. Mis hijos, yo sé que yo soy medio bravo y acuérdenme de que ahorita yo les estoy diciendo de que yo quiero cambiar y quiero hacer lo que dice la palabra del Señor. Y cuando hay una actitud de humildad delante de Dios, Él lo va a ayudar a usted, hermanos, a vencer. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y por eso David dice al final del Salmo 51, versículo 17, dice que el corazón contrito y humillado jamás lo despreciará Dios. ¿Cómo es que uno viene a los pies de Dios, hermanos, con un corazón contrito y humillado? El pecado, hermanos, ya para ir terminando casi, también nos lleva a lugares a uno que uno nunca quiso ir. Me acuerdo una vez, era en internet, vi esto en YouTube, de que estaban unos hermanos, estaban predicando, había un montón de jóvenes, solo eran jóvenes, muchos jóvenes. Y había un joven que había estado estudiando en esa high school y había llegado al evento cristiano. Y todos lo tenían por un buen joven y era presidente de un club ahí adentro de la escuela. Y cuando el hermano está predicando sobre el pecado, este joven pasa al frente y le comienza a decir que quiere el micrófono, quiere testificar, y se lo dan. Hermano, esto es bien horrible porque dice él de que él comenzó viendo cosas malas en su celular, cosas perversas. Después de eso ya no lo satisfacía, dice. Porque el que ve cosas, lo vamos a llamar así por ahorita, cosas perversas en su celular, que no debe de ver un cristiano, y está viendo eso, por ejemplo, la pornografía. Un estudio secular, esto no es ni cristiano, secular, dice de que nunca lo satisface y la persona tiene que ver algo más pervertido y después más pervertido y después más perverso, porque el pecado así es, siempre te deja con un vacío, siempre te deja con una frustración. Y este joven comenzó así, en noveno de high school,
Después comenzó a andar con su novia, dice. Comenzó a fornicar con la novia. Y después eso no fue suficiente, dice. Y el joven dijo que comenzó a meterse con muchachos y se hizo homosexual. Y para cuando él se estaba graduando ya ni eso era suficiente. Y hasta quería molestar a niños pequeños. Cuando usted ve esos pervertidos que salen en la televisión, que salen, que andan haciendo cosas malas y todo eso. Ahí en la cárcel, por ejemplo, hay un muchacho de que texteaba a niñas de 10 años y él ya era grande. Texteaba a niñas de 10 años y un policía, hermanos, de esos undercover, de que andan así, ¿vea? Hizo una cuenta falsa de Instagram, lo comenzó a mensajear y cuando él llega, se da cuenta que era la policía, hermanos. Y ahí está preso ahorita, aquí en Howard County. Entonces, el pecado, hermanos, comienza así, pero te va llevando más y más y más. Y cuando usted venga a sentir, va a ser una persona completamente diferente. O sea, cuando usted venga a sentir, va a estar completamente mal. La Biblia habla de una mujer, que la Biblia llama a la mujer samaritana. Ella había tenido, ¿cuántos? 4 maridos. Y estaba con... Y Jesús le dijo, ni ese es tu marido, le dijo. Y cuando Jesús le pidió de que le diera agua de beber, ella al principio no le quería dar, ¿verdad? Porque él era judío y ella era samaritana. No se llevaban entre sí. Pero Jesús le dijo, yo tengo un agua, le dice, de que si bebieres de ella no vas a tener sed jamás. ¿Qué le decía Jesús? De que el Espíritu Santo, hermanos, lo llena de tal manera de que ella no hubiera tenido que buscar amor en todos esos hombres que lo anduvo buscando ni en el pecado, porque el verdadero amor y su identidad se encuentra en Cristo Jesús. Él nos da amor, gozo y nos da nuestra verdadera identidad. Y la última consecuencia del pecado, hermanos, es el infierno. Que ya, se asustó el niño. El infierno, ¿verdad? Hermanos, me acuerdo una vez de que ahí en la cárcel donde yo soy voluntario ahí, ¿verdad? Y ahí en la cárcel, hermano, a un muchacho lo agarraron justo antes de suicidarse. Y llamaron a un hermano de la iglesia y fue a platicar con él. Y después el joven se entregó a Cristo, hermano, comenzó a servir. Había un gozo, se arrodillaba, oraba, clamaba y salió de ahí de la cárcel y está aquí en este país, gracias a Dios, hermano. Y el gran cambio que hubo, yo una vez platicando con él le dije, usted sí que estuvo así de cerquita del infierno, le dije yo. Hay otro que me dijo, en estos días ya estoy tan cansado de estar aquí, prefiero que me deporten de regreso a mi país. Estoy frustrado de estar en este lugar. Y yo me puse a pensar, está desesperado de estar en esa cárcel, hermanos, y ahí hay Biblias. Y hay servicio 2 veces a la semana, vamos a tener servicio culto al Señor. Y pueden orar. Y pueden llorar y desahogarse. Y ahí están frustrados. Imagínense lo que va a ser el infierno, hermanos. El infierno es, hermanos, si Dios es gozo, el infierno es frustración. La Biblia dice que Dios es paz, amor. En el infierno no hay amor. Allí hay lloro, crujir de dientes, dice la Biblia. Hermanos, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. El pecado trae consecuencias. Lo terrible de la muerte es que no sabemos cuándo va a llegar. Pero ¿sabe quién también, hermanos? Llevó la paga del pecado, Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y cuando Él murió al pecado, nosotros morimos con Él al pecado. Y cuando Él resucitó y venció la muerte, hermanos, nosotros resucitamos con Él para vida, dice la Biblia. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. En la cruz Jesús sufrió físicamente, porque el pecado trae sufrimiento físico también. Sufrimientos al corazón. Comienza a padecer usted de más cosas. Es que no, ¿para qué pecar verdaderamente, hermanos? Si físicamente la gente como lucha, vea cremas y para verse más joven, y si usted anda pecando más viejito se va a poner más rápido. Imagínese, hermano. Y comienza a crear enfermedades en usted. Un estudio también secular, estaba leyendo, dice que la gente que va a la iglesia vive más años que los que no, porque hay gozo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A mí como me gozo ir a la iglesia, hermano. Es bonito, ¿verdad? Es precioso ir a la iglesia. Cristo en la cruz dice que por sus llagas fuimos curados.
Esas llagas que sufrió Jesús por el pecado. En sus heridas, sus látigos. Hermanos, Él fue molido, dice la Biblia, por nuestras rebeliones. Yo no entendía esto, hermano, pero cuando voy viendo la película La Pasión de Cristo y los látigos, hermanos, y la sangre que salía, y leía un estudio de cómo torturaban los romanos a sus víctimas, y que esos látigos, hermanos, pasaban y le arrancaban su carne. Y cuando yo me pongo a pensar, hermanos, todo lo que Cristo sufrió, hermanos, y verdaderamente cuando nosotros estamos pecando, si usted peca ya deliberadamente, no por debilidad, pero usted ya se tira a pecar, lo que usted le está diciendo a Dios es: no me importa lo que hizo Jesús en la cruz, en poco tengo lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso dice la Biblia que el que pisoteare la sangre, dice en Hebreos 10, ¿verdad?, del Hijo de Dios, la tuviere por inmunda, no hay más que una expectación de juicio y de hervor de fuego. Porque horrenda cosa, ahí es donde está escrito, 10:31 de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque cuando usted rechaza a Jesús, hermanos, y prefiere el pecado y ir a pecar, lo que usted le está diciendo a Dios es: en poco tuve tu muerte en la cruz. Que tu Hijo derramara su sangre, el Hijo de Dios, hermanos, el Creador de todas las cosas, muriendo por usted y por mí. Y de que nosotros seamos tan rebeldes y tan activos de no querernos humillarnos delante de Él, hermanos. ¿Cuánto nos queremos humillar delante de Él? Amén, gloria a Dios. Si la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Hijo de Dios, ¿por qué no hacerlo hoy? Amén. ¿Por qué no experimentar su amor hoy? Si Él ya pagó el precio por tus pecados. Hermanos, tú no tienes que vivir lejos de Dios. En la cruz Cristo nos hizo hijos. Hijos de Dios, herederos de Dios. Todas las bendiciones que Dios tiene en la Biblia son para ti y para mí, para el que crea en Él. Como dijo Pedro en Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y yo creo, hermanos, fielmente que no vale la pena pecar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, porque Él nos compró a precio de sangre, dice la Biblia. Hermanos, yo no quiero vivir en frustración. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. La Biblia dice, y eso es la voz de la verdad, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor nos da libertad. El Señor nos da vida eterna. Si el pecado ha destruido su familia, la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. No deje que el pecado destruya su vida, jóvenes. No tomen, hermano, porque, ¿sabe? La Biblia dice, es más, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si Dios te ofrece esta petición de tu corazón, si te deleitas en Él, si te deleitas en buscarlo, toda la bendición que Dios tiene, ¿por qué dejar eso por lo que el diablo tiene que ofrecer? Un placer momentáneo, como a David, mire todo lo que le costó. Pero nosotros, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Nos vamos a guardar para Dios. Amén. Y buscar a Dios. Y pedirle fuerzas. Y que su Espíritu nos renueve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús.